reunión, estamos con el anuncio, la sexta reunión del Grupo de Participación Ciudadana y Acceso a Justicia de la Red Internacional de Justicia Abierta. Para las que no nos conocen, la red tiene ya 3 años, es una red que tiene diferentes grupos temáticos de trabajo que vienen con reuniones sostenidas, ahí Inés me va a ayudar, pero básicamente hace 3 años. Este es un grupo muy activo que tenemos participantes de toda la región. Hay muchos de Argentina, pero bastantes de otros países de la región. Bienvenida Ingrid, ahí por ahí está Iván. Eh, Así que le damos la bienvenida a todos y a todas. Les contamos un poquito de qué vamos a hablar hoy. Este grupo de participación ciudadana de Acceso a Justicia eligió los años anteriores como tema central el ingreso, como tema central del trabajo, el ingreso y la promoción igualitaria al interior de los poderes judiciales. Es un tema que nos interesa muchísimo, más que nada por las cuotas de algunas poblaciones minoritarias. Así que una vez definido el tema, es que venimos trabajando y venimos contando con la participación de expertos y expertas que en los diferentes ejes de trabajo nos vienen dando una mano y echando luz sobre este tema. Entonces, así en la reunión de mayo tuvimos 2 personas expertas del Centro de Justicia de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, la doctora Liliana Tojo y Florencia Guimaraes, activista trans y coordinadora del programa de acceso a derechos de personas travesti y trans de este Centro de Justicia de la Mujer. Así que también ahí nos dieron una idea y una visión sobre su experiencia en la implementación del cupo laboral trans en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. En la última reunión, en junio, tuvimos la exposición de Ingrid Bermúdez Vindas. Ingrid es una participante integrante de esta red internacional, así que como coordinadora del programa de participación ciudadana de CONAMAG de Costa Rica y junto con Jefferson Rodríguez Nájera, también del mismo programa, nos estuvieron dando un poco de luz sobre lo que ellos trabajan respecto de datos y diversidad sexual para el acceso a justicia en el Poder Judicial de Costa Rica. De estas reuniones tenemos un listado de ideas, fuerzas y recomendaciones. Nosotros queremos que como producto final de este grupo de trabajo, presentarles a la coordinación general, incluso para que cada uno de nosotros podamos elevarlos y enviarlos a nuestros respectivos organismos, algunas ideas fuerza y algunas recomendaciones útiles para la implementación y la discusión constante del tema de ingreso y participación igualitaria, ¿no? Entonces, esto lo fuimos resumiendo entre todos y todas. Esto es un documento vivo que está en el compartido de nuestro grupo de trabajo, por ahí suelto. Después Paul les manda el link para que también lo puedan seguir fortaleciendo a partir de estas diferentes reuniones que tenemos. Diferentes efectos individuales y sociales respecto al ingreso, la integración, la estabilidad, la promoción y la difusión. Son, como les decía, ideas fuerza y recomendaciones y resúmenes de todo lo que nos fueron contando estas personas que fueron pasando y exponiendo sus experiencias eh, en, en este grupo. Así que también, como les decíamos siempre, esto es un documento vivo y ustedes lo pueden chequear desde nuestro compartido en el Drive y seguir fortaleciéndolo. Seguramente en la última reunión vamos a poder cerrarlo, incluso hoy después de la exposición de la doctora Cristel, por ahí podamos agregar algunas cuestiones más. Pau, ahí si querés dejar de compartir. Hoy, como recomendación de uno de los integrantes de este grupo, de Iván Barrera, vamos a tener la exposición y le damos las gracias por su tiempo a Cristel Junen Posas Serrano.
Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, es maestra en Derecho de Amparo y candidata a doctora de Derecho Procesal Constitucional por el Colegio de Estudios Jurídicos de México. Eh, Ha cursado diversos diplomados, seminarios y cursos en diferentes temas de derechos humanos, género, trata de personas, derechos de niños, niñas y adolescentes, psicología forense infantil, niñez, migrante, etcétera, etcétera, en diferentes universidades como la de Salamanca, la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Protección de Justicia de Estados Unidos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Internacional para las Migraciones, bueno, y otras organizaciones e instituciones muy destacadas. Además, ella ha desempeñado cargos en el sector público federal, estatal y municipal, destacando haber sido Procuradora de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de DOMEX, Directora Jurídica Consultiva y de Legislación del Instituto Nacional del Emprendedor, Coordinadora de Asesores de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Procuración General del Estado de México, y otros también muy importantes. Desde el 16 de mayo, consejera de la Judicatura del Estado de México, y es por eso que Iván nos recomendó, y ahí la vamos a escuchar a Cristel, que nos va a comentar un poco de su experiencia y de esta primera sala indígena que tienen en el Estado de México. Este, Así que bueno, ahí Iván, si querés te doy un poco la palabra, y también como colega y compañero de Cristel, por ahí puedes dar alguna presentación. Y bueno, a partir de su presentación, Cristel, después vamos a hacer un intercambio. Muchas gracias, Fernando. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Pues nuevamente agradecerte, Fernando, la posibilidad de que el Estado de México tenga esta participación aquí en el grupo de RIJA. Siempre nos entusiasman estos temas, pero además, a partir de la comunicación que recibe de parte tuya, de ver la posibilidad de tener algún especialista en una materia tan importante para nosotros en este grupo de participación ciudadana, pues fue que me permití recomendar a la maestra Cristel Junuen, que además de ser, como ya lo leíste, tener un currículum bastante amplio y muy profesional, debo decir que tengo una relación personal con ella, es mi amiga, nos conocimos aquí en el Estado de México, hemos trabajado en varios proyectos de manera conjunta, y me dio mucho gusto, además, el nombramiento que recién el mes de mayo tuvo para integrarse al Consejo de la Judicatura del Estado de México aquí en el Poder Judicial, y la verdad creo que va a ser de mucha utilidad toda la experiencia que nos pueda compartir y lo que se está haciendo desde el Poder Judicial del Estado de México con todas y todos ustedes. Así es que ya sin más presentación, pues si tú me lo permites, Fernando, le daríamos ya el uso de la voz a la maestra Cristel Junuen para que nos pueda compartir estas experiencias, y quedamos aquí a sus órdenes. Muy buenos días. Gracias, Iván. Perfecto, ahí Cristel te vamos a designar como cooperadora, como no sé cómo se dice, Paula, así podés presentar lo que quieras. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes a los que ya cambiaron de hora, pero bueno, déjenme decirles que estoy muy contenta, muy agradecida, por supuesto, con Iván por la invitación, con Fernando, con todo el apoyo que hemos recibido, y bueno, nos alienta al Poder Judicial del Estado de México tener este tipo de invitaciones, porque no ha sido de la nada que han generado o se han generado varios proyectos que tienen mucho impacto socialmente y que nos han permitido, a mi perspectiva, ser uno de los poderes judiciales en el país, pues con mayores avances sociales y jurídicos también. Muy agradecida con todas y todos los colegas. Permítanme solo compartirles la pantalla. Ya la tenía abierta por aquí, pero... Bueno, pues contarles un poquito el Estado de México, el Poder Judicial, particularmente esta administración del presidente Ricardo Sodi Cuéllar, ha trabajado en estos grandes pilares de la mano con las organizaciones de la sociedad civil. Creo que ustedes identifican muy bien a Laurence, que también es un colega
una colega que ha trabajado mucho, no solamente temas de justicia abierta, sino también algunos temas de anticorrupción, de transparencia, etcétera. Entonces, bueno, ella conoce muy bien el trabajo, igual que Iván. Pero ¿en dónde nos sustentamos? Bueno, pues queremos impulsar una impartición de justicia abierta, expedita, cercana a la ciudadanía. De ahí que, bueno, hay grandes proyectos de juzgados en línea que ya se llevan desde la pandemia y que esto ha acercado a muchas personas. Llevamos juicios remotos en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del país, y esto empezó aquí en el Estado de México. Contamos con repositorios de información clara, certera, precisa, confiable, con formatos amigables para que todas y todos puedan acceder a ellos. También está favoreciendo la generación de indicadores, estamos midiendo este tipo de información, estamos viendo cuáles son los alcances y bueno, esto también permite desde dentro una fiscalización individual, por supuesto ciudadana, de esta función jurisdiccional. Y bueno, pues, ¿cuál es nuestro objetivo? El objetivo es recobrar la seguridad, la confianza de la sociedad civil, de los operadores jurídicos, en una acción de corresponsabilidad social desde la impartición de justicia. Este es como lo que queremos hacer, lo que estamos trabajando para ello, no solamente en la Sala de Asuntos Indígenas, ahorita les voy a platicar de algunos otros proyectos que ya estamos desarrollando, que ya tenemos incluso algunos beneficiarios y nos parece trascendental la posición en donde está el Poder Judicial hoy en día. Solamente como prácticas de transparencia proactiva, pues hemos facilitado en un sistema geoestadístico de información que incluso puede acceder una persona con discapacidad o alguna persona que sea analfabeta, porque este es auditivo y además muy amigable. Es una información de interés muy clara, muy precisa, actualizada, y bueno, en los próximos meses estaremos generando una actualización trimestral de esta información, e incluye también la geolocalización de órganos jurisdiccionales, de unidades administrativas del Poder Judicial. Esto para facilitar a los operadores jurídicos, a los justiciables, pues este acceso a consulta muy rápida, y investigadores, porque no, a la sociedad civil, que tengan claridad de lo que estamos haciendo, de cómo se está haciendo, desde información de sentencias hasta cuántas mujeres y hombres están trabajando en el Poder Judicial. Es algo que seguimos trabajando, ya tenemos incluso algunos premios en transparencia proactiva, queremos ser lo más amigables con este tipo de acceso a la información. ¿Cuáles han sido los beneficios reales? Bueno, aquí les traigo una estadística de las solicitudes de información que tenemos día con día. En azul son en términos generales las solicitudes que recibimos, pero en naranja las que a través de estas estadísticas ya previamente autorizadas y actualizadas en estas agendas estadísticas, pues ya reduce considerablemente el tipo de información y por supuesto es más fácil, rápida la respuesta para la ciudadanía, aunque siempre los canalizamos para allá por el tipo de datos que nos están solicitando. Tenemos un observatorio ciudadano en favor de la justicia. Este es un observatorio en donde prácticamente abogados de todas las barras, colegios, instituciones participan, cámaras empresariales. Esto tiene como objetivo generar un mecanismo de participación social, atender demandas. Aquí han llegado solicitudes como, por ejemplo, que está muy lejano un juzgado en cierta demarcación territorial y se han podido crear juzgados. También se han diseñado herramientas e indicadores de medición de esta participación y este efecto que ha tenido respecto a algunas áreas de oportunidad que ha tenido el tribunal, y ha sido benéfico, ha generado también pues más confianza entre los gremios y por supuesto entre los justiciables. Esta es una alianza estratégica de gobierno y sociedad. Aquí tienen voz y voto todos los integrantes de este observatorio, y en la última sesión que se llevó a cabo hace unas semanas, bueno, se llevaron a cabo algunos planteamientos respecto de la reforma laboral que en México tiene que ver con que ahora forman parte de los poderes judiciales y que se tiene un centro de mediación para poder resolver en una etapa previa este tipo de conflictos antes de que lleguen a un juez. Entonces, esta percepción también ha facilitado esta participación e intercambio
de algunas peticiones que nos han hecho patrones, trabajadores, etcétera. Entonces, creemos que es una buena práctica, se está consolidando y creemos que tiene muy buen futuro. Algunos otros compromisos proactivos de gobierno abierto, ustedes escuchaban que yo fui procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes. Cuando trabajaba yo como procuradora y ahora desde acá del Poder Judicial, uno de nuestros compromisos conjuntos fue generar un mecanismo para que las niñas, niños y adolescentes que viven en casas hogar, que están institucionalizados, tengan una plataforma de respaldo y apoyo a su egreso de estos centros de asistencia. Se construyó a través de una cultura de paz y diálogo, de círculos restaurativos, se trabajó directamente con los adolescentes y se sigue actualmente en varias etapas. La intención es consolidar un proyecto de vida después del acogimiento residencial, tiene un enfoque fundamental de restitución de derechos dirigido a grupos vulnerables, particularmente niñas, niños y adolescentes, específicamente o ya un poquito más futuristas a los adultos jóvenes, pero se construyen estos planteamientos desde antes de su egreso, no cuando están a punto de salir. Y entonces este proyecto conjunto entre el Poder Judicial y el sistema estatal DIF, que aquí concentra ese tipo de unidades administrativas, como son las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, hacen una alianza junto con empresarios, junto con organizaciones de la sociedad civil especializadas en la infancia que ayudan a generar un proyecto a futuro de estas personitas. Estos círculos restaurativos tienen 7 fases. En estas 7 fases, estos círculos restaurativos pretenden ir acompañando a los adolescentes para que piensen en qué tipo de trabajo, qué tipo de apoyo psicológico requieren, la vivienda, los estudios, incluso vestimenta, cómo se llevan a cabo ciertos trámites, en fin, algo que tendría una vertiente netamente asistencial, se vuelve de restitución de derechos, pero además acompañado por la sociedad civil y nos parece que puede tener también un futuro prometedor. La primera generación está a punto de egresar, entonces estamos a la expectativa de haber hecho bien las cosas desde el pasado y ahora que se viene haciendo desde aquí, desde el Poder Judicial. Importantísimo fue el acompañamiento del Centro Estatal de Mediación y Conciliación del Poder Judicial, quien nos ayudaba precisamente con estos círculos de empatía, de encuentro social, en donde los empresarios tuvieron incluso los momentos de cercanía con cada uno de las y los adolescentes para poder trabajar en un proyecto específico. Entonces estamos a punto de que egresen estos chicos y esperamos buenos resultados. La tan esperada sala de asuntos indígenas, en términos jurisdiccionales, es una sala que atenderá en segunda instancia los asuntos que tengan que ver con personas que se autorreconocen como pertenecientes a grupos originarios. Es bien importante que visualiza las necesidades jurídicas de estas comunidades, se fortalece su cultura e identidad, es decir, la perspectiva de justicia es precisamente de interculturalidad. Por supuesto, no se dejan otros aspectos como el género, como la edad, como la condición social, incluso algunas consideraciones propias de los usos y costumbres. Aquí los magistrados y magistradas son muy sensibles, muy humanos a este tipo de características y por supuesto es personal especializado. ¿Qué nos va a garantizar tener una sala de asuntos indígenas? Bueno, que los procesos en los que se intervenga se desarrolle justamente con este tipo de perspectivas, que no se omitan algunos puntos importantes para la justicia, pero también para las personas y su desarrollo. Y bueno, creo que la vertiente más relevante es darle voz, promover y proteger el interculturalismo jurídico, rescatar sus usos, sus costumbres, respetar sus tradiciones y, bueno, volver a los orígenes de la justicia prehispánica. Es una integración sistémica y con una visión de derechos humanos. Aquí les dejo una pequeña foto y las palabras del gobernador indígena pluricultural del Estado de México, que me parece que puede dejar muy sentido lo que se vio, lo que se pensó cuando se instaló esta sala de asuntos indígenas.
Hablaron y hablamos, los escuchamos y nos escucharon, se rompió un silencio que desde hace mucho tiempo queríamos que se rompiera. Necesitábamos ser escuchados, las leyes cambiaron y ahora hay una sala de asuntos indígenas en el Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado. ¿Por qué? Pues porque antes era invisible. Esto es bien importante decirlo. Ahora ellos tienen una gran relación con el Poder Judicial y aunque muchos de nuestros asuntos son en materia penal, bueno, pues estamos viendo que los próximos meses también podría darse en otras materias. Y también tenemos 4 centros comunitarios de paz y diálogo. En el Estado de México tenemos 5 grupos originarios, no obstante tenemos un gran movimiento o desplazamiento interno de lo que tiene que ver de la zona sur del país, entonces pueden mezclarse o pueden venir al Estado de México por su posición geográfica en el centro del país. Muchas personas, hay un gran flujo de migración. Entonces, los centros comunitarios de paz y diálogo permiten la solución de los conflictos antes de que lleguen a una sala o a una sede judicial. Esto es bien importante, mediación, conciliación. Aquí hay escucha y empatía, mediadores y facilitadores certificados con perspectiva intercultural y, bueno, pues aquí prevalece la sabiduría ancestral de los pueblos originarios. Aquí también, bueno, se les escucha, pero además déjenme contarles que es bien interesante esta experiencia porque son los propios grupos originarios quienes están certificando a sus mediadores y conciliadores de la mano del Poder Judicial. No es personal que netamente sea del Poder Judicial con otro tipo de creencias o cosmovisión, al contrario, se está certificando al propio pueblo y esto ha ayudado mucho por la cercanía y el entendimiento de sus usos y costumbres. Aquí les dejo también algo de lo que nos decía el jefe supremo náhuatl, que es un lugar donde las almas encontrarán refugio y las mentes podrán converger en la búsqueda de soluciones pacíficas, donde las voces sin importar su origen, religión o afiliación serán escuchadas y respetadas y las diferencias no serán barrera, sino puentes hacia la comprensión mutua. Estos son los ideales de estos espacios. Seguiremos y seguimos trabajando ahora también en un proyecto que no se los traigo aquí en estas láminas, pero que tiene que ver con mediación con perspectiva de infancia. Estamos a punto de entregar 251 certificados de mediadores que estamos previendo podrían ayudar a resolver los conflictos antes de que lleguen a un juzgado. Esto con la intención de que más organizaciones de la sociedad civil se unan a este esfuerzo y que pongamos a los niños, niñas y adolescentes en el centro. Me voy a quedar hasta ahí para que pueda yo escuchar sus inquietudes. Yo trato de ser muy general, pero seguramente ustedes desde su experiencia podrían tener muchas más dudas y yo estoy abierta a cualquiera de ellas. Gracias, Cristel. Muy esclarecedor. La verdad que nos interesa muchísimo el tema. Olvidé presentarles a Elizabeth González, que es de Chaco. Ella trabaja en el Poder Judicial de Chaco, es coordinadora integral de pueblos indígenas del Poder Judicial, así que seguramente ella también va a tener algunas consultas. Yo introduzco un par de consultas, me intriga un poco saber por qué la sala está en segunda instancia, y cómo fue ese proceso de que se decidiera que sea segunda instancia, ¿no? Y si en el proceso de creación de esta sala, vos lo dijiste, la participación ciudadana está como muy presente, cómo fueron esos mecanismos y si los hubo para poder lograr esta instancia de creación con la participación de las comunidades, ¿no? Esas serían algunas preguntas generales, pero bueno, también dejo a los demás para que puedan consultar. ¿Quieres que esperemos a ver si hay otra duda o voy contestando una por una? ¿Querés contestar? Y después los demás y las demás que quieran también pueden consultar. Excelente. Mira, la consulta se hizo a los grupos originarios, particularmente los que tienen presencia importante en el Estado de México. Se entendía desde el punto jurisdiccional que cuando llegan a la revisión en segunda instancia de las actuaciones, pues no se tenía este enfoque
en algunas experiencias previas, bueno, los juzgadores en primera instancia están siendo capacitados, no solamente con perspectiva de interculturalidad, sino de género, de infancia, en fin, pero en segunda instancia, aunque había capacitación, necesitábamos hacer una revisión de todos los planteamientos. Por eso se llevó a que entonces se generara esta sala y que los grupos opinaran respecto de qué temas, cómo se tenía que llevar, y la intención es que se considere su opinión cuando se llegue un asunto a esta sala. Por ejemplo, ahorita recuerdo un asunto que está en primera instancia, que tiene que ver con una persona mazateca y unas adopciones. Ahorita están muy vigilantes los magistrados de la sala de asuntos indígenas sobre cómo se va a resolver en primera instancia. Es decir, no necesita irse directamente a la segunda instancia. Los magistrados están muy de cerca como vigilando lo que hacen los jueces, como checando cómo ayudarles, que no se pase nada para prácticamente evitar que lleguen a segunda instancia, pero si llegan a segunda instancia van a conocer del asunto con esta visión y con esta perspectiva. Por eso se pensó que segunda instancia sería lo ideal y hay una gran participación y diálogo. Nuestro presidente del tribunal es una persona muy humana, muy sensible y que incluso ha tenido diálogos muy claros hacia dónde llevar esta sala y muy cercanos con las comunidades y grupos indígenas. Perfecto, muy claro. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario para Cristel. Cristel, como decías, en la participación de la creación de esta sala estuvieron involucradas las comunidades y demás. Te consulto sobre capacitaciones hacia el personal de los juzgados y demás. Nosotros trabajamos incluso acá en la red internacional con lenguaje claro y adaptable. Incluso en mis funciones dentro del Poder Judicial también trabajamos con cuestiones que tienen que ver con que el Poder Judicial se adapte a la comunidad, ¿no? Y que la comunidad no se adapte a los horarios y a cómo atendemos y demás. Entonces, si eso también existe dentro del Poder Judicial. No sé si, Elizabeth, perdón si te corté, si querías hacer alguna pregunta. Sí, buenos días, doctora Cristel, buenos días a todos. Ayon kalotara niache, que dice Rañaga, que lo kami majaka isira kawachi tagralatak, nama komi karatak majakom, de Parak, Argentina. Estaba hablando en mi lengua indígena donde me manifestaba estar muy agradecida y poder también sentir a cada uno de ustedes, a usted, doctora, hablar de las cuestiones de los pueblos indígenas. Y en realidad mi consulta sería, porque nosotros aquí en Chaco tenemos una gran experiencia de la participación de los pueblos indígenas dentro del Poder Judicial. Digamos, se creó lo que sería la coordinación de pueblos indígenas, quien hoy me toca a mí estar al frente, con un asesor jurídico que pertenece a los pueblos indígenas, y actualmente tenemos 16 empleados judiciales indígenas que están distribuidos en las distintas circunscripciones donde hay mayor población indígena, y lo que para nosotros es muy importante, la figura, los peritos traductores e intérpretes, que son auxiliares externos. Si bien tenemos algunos que están dentro de algunas jurisdicciones donde es necesaria siempre la apertura, porque la mayoría somos hablantes de nuestras 3 lenguas indígenas reconocidas en nuestra provincia como idioma oficial. Entonces, yo quería saber si dentro de esta sala existen indígenas trabajando o la figura de alguien como juez, fiscal. No, vio que en distintos países siempre es el sistema de cada poder judicial son diferentes, ¿verdad? Pero eso me gustaría saber, y tenemos realmente siempre una gran expectativa como pueblo indígena de la interculturalidad, ¿no? Porque cuando hablamos de la interculturalidad no hablamos en sí del sistema solamente occidental. Hablaba hoy de una consulta, de cómo los pueblos indígenas también vemos cada situación. Si bien nosotros aquí nos regimos con la justicia ordinaria, se tiene en cuenta siempre para lo que sería la interpretación de cómo es nuestra forma cultural. Así que me gustaría saber si
existen personas que pertenecen al pueblo indígena trabajando como funcionarios, como magistrados en algunos estados ahí en México. Eso. Todavía no, creo que será una gran expectativa. Hay una rotación importante de magistradas y magistrados el próximo año. Deseamos de verdad de corazón que una persona indígena llegue a ser magistrada o magistrado, sería increíble. Pero déjenme contarles que tenemos el apoyo de dos instituciones muy importantes en el Estado de México que tienen influencia nacional, y es nuestra Universidad de Interculturalidad. Es la rectora, una persona indígena que está ayudándonos, nos está asesorando, nos está formando, e incluso le hemos propuesto que generen en esta universidad la carrera de Derecho para que pueda formar abogados interculturales. Incluso personalmente una amiga muy querida, y también el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que nos facilita intérpretes y traductores. Lo que sí como buena práctica tenemos es que nuestras magistradas y magistrados, nuestros jueces en primera instancia, están pidiendo las dos figuras, tanto el traductor, que puede ser del Instituto Nacional o del Instituto Local, como el intérprete, que esa decisión de la persona indígena, quién quiere que sea ese intérprete y que nos ayude con la cosmovisión. Porque en cuanto a las 5 lenguas indígenas que se hablan en el estado, que tienen presencia aquí en la entidad federativa, pues no tendríamos problema. Pero hay muchas más que están alrededor de otros estados, al sur, por ejemplo, del país, o al norte, que tal vez no conocemos a profundidad, y esto es necesario. Entonces, como práctica, sí se están llevando a cabo que se soliciten las dos personas. Y eso incluso ha sido una práctica interesante, de mucha curiosidad académica en cuanto a mi persona se refiere, porque yo he visto cómo entre ellos a veces no se ponen de acuerdo en cómo explicarle a la persona indígena lo que se está traduciendo y la fase procesal que se está viviendo. Y eso es muy interesante, porque ellos intentan traducirlo, uno con una vocación netamente jurídica o jurisdiccional, y la otra persona pues más de traducir. Y bueno, ese es un diálogo muy interesante que me ha tocado vivir, y que creo que tiene muchas áreas de oportunidad y crecimiento en el futuro. Insisto, tiene pocos meses esta sala. Sí, tenemos muchos asuntos del orden penal, pero ha habido un acompañamiento de los grupos originarios y de los líderes de los grupos originarios respecto de cómo llevar ciertos asuntos, y eso es lo que está enriqueciendo. Seguramente en los próximos meses dedicaremos alguna obra académica para poder seguir explicando estas experiencias y cómo nos hemos retroalimentado entre las comunidades indígenas y la impartición de justicia. Perfecto, gracias Cristel. Elizabeth, no sé si querés contar un poquito tu experiencia en el ingreso al Poder Judicial, ya Sí, que cómo no. como invitada, Sí. para aprovechar tu Encantadísima. Y claro, en realidad nosotros aquí en Argentina, en Chaco, también esto se ha dado más cumplimiento a través de la condena internacional, que era el caso del NP, de la niña que no ha tenido traductor e intérprete, y eso llega hasta la Corte Interamericana, y esa condena hace posible de que podamos nosotros hoy ser parte dentro del Poder Judicial. Yo sería la primera funcionaria indígena dentro del Poder Judicial, y en esto, en relación a cómo es a los peritos traductores e intérpretes, si bien la figura de los peritos siempre estuvieron, nosotros lo que nos ayudó muchísimo fueron las carreras, porque acá se creó la carrera de traductor e intérprete de lenguas indígenas a través de una ley de nuestro poder legislativo de la provincia del Chaco. No se pudo llegar a implementar años de la carrera como traductor. Habían propuesto poder tener la nivel terciario. Entonces hemos tenido la posibilidad de que nuestros peritos hayan tenido la capacitación terciaria, pero con una orientación o adiestramiento, digamos, en relación a cómo
se debe trabajar en el ámbito judicial. Por supuesto, esto conlleva siempre de la mano a lo que sería nuestro interés, que es nuestra cultura. Si bien nosotros tenemos casos emblemáticos, como hemos tenido varios casos emblemáticos, nosotros hoy, nuestros peritos traductores tienen una duración de 5 años, inscriptos como en un listado oficial dentro del Poder Judicial, que esos son externos, y tienen remuneración, digamos, como cualquier otro perito. Y las causas, todas las causas, digamos, es obligatoria la presencia del perito traductor e intérprete. Si no existe un perito, la causa puede quedar como nula, porque eso también en el Código Procesal Penal de nuestra provincia digamos, se creó eso dentro del código para que podamos nosotros tener, muchas veces nos ven como portador de rostro, muchas mujeres no tienen ya, digamos, los pómulos sobresalientes como los míos, entonces es necesario siempre de preguntar si pertenece a algún pueblo indígena. Y bueno, y ahora muy próximo, y estamos en la etapa informativa para poder llegar a hacer una consulta para la implementación de juicio por jurado indígena. Nosotros aquí en nuestra provincia, va a ser la primera provincia de Argentina, que tendríamos la función del jurado de pueblos indígenas. Estamos ya a varios lugares de nuestra provincia para poder llegar a hacer la consulta, que los hermanos realmente entiendan que es juicio por jurado y por supuesto si están de acuerdo, que eso es realmente para nosotros una buena práctica en caso de que haya personas indígenas imputadas o en este caso a veces víctima, la mitad del jurado va a ser indígena. Y si los dos son de los pueblos indígenas, la totalidad sería de todos los pueblos indígenas. Bueno, eso se hace por sorteo, como todo juicio por jurado. Y eso para nosotros, te escuchaba a ti decir, ¿no? Volver otra vez a los orígenes. Y sí, en nuestros ancianos de aquí de la zona, cuando escucharon, dice, esa era nuestra práctica como práctica dentro de nuestra justicia indígena, dentro de los consejos de ancianos, de las personas que podían llamar la atención cuando alguien estaba, digamos, cometiendo algún hecho. Entonces, para nosotros es una alegría poder un poco como fusionar nuestra cultura en relación a lo que sería hoy un poder judicial distinto, ordinario. Así que para nosotros es un logro importante. Y por supuesto, aquí en nuestra provincia también hemos podido avanzar para que muchos jóvenes nuestros puedan tener la posibilidad de estudiar. Así que hay muchos indígenas de otros pueblos, que es Pueblo Mojoy, que también son abogados. Estamos ahí hoy, inclusive, tenemos una funcionaria de lo que sería el equipo fiscal, una joven wichí, que es ayudante fiscal. Para nosotros es muy importante, es una joven indígena de Misión Nueva Pompeya, que es un lugar prácticamente con una población mayor de pueblos indígenas, y ella pudo hace muy poco tiempo ingresar como ayudante fiscal. Son logros, son pasos muy lentos, pero para lo que es la gran necesidad de tanta violación de derechos para nuestro pueblo, para nosotros es realmente nos da mucha satisfacción y por supuesto bregando para que nuestros jóvenes no pierdan la esencia de lo que somos como pueblo indígena. Eso, le agradezco muchísimo a la doctora San Pietro por hacerme parte, invitarme para hoy estar con usted y escuchar de tanta riqueza esto, ¿no? Cuando hablamos de justicia abierta. Buenísimo, gracias gracias a vos, Elizabeth, por sumarte. Con Luciana trabajamos en otras redes interprovinciales y siempre me comenta del trabajo de ustedes. Y Cristel también, muchas gracias por estar hoy. Yo les quería hacer una pregunta a las dos, en virtud del gran trabajo y de los grandes logros que vienen obteniendo. Si saben dentro de sus países, o sea, dentro de Argentina y de México, si hay otras jurisdicciones que están tomando esta iniciativa, si hay otras experiencias, aunque sea ahí en el tintero,
que podamos escuchar y conocer, ¿no? Para poder indagar un poco más. No sé si cualquiera de las dos que pueda responder. Bueno, aquí en México somos los pioneros. Incluso viene, bueno, el 7 de junio se publicó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tiene un proceso de implementación de 4 años, en donde por primera vez vemos en un código lo que decía Elizabeth, que en cualquier parte del proceso se puede autorreconocer una persona como indígena y como perteneciente a otro grupo vulnerable, y entonces tendrá la obligación el juez de generar los ajustes razonables para que tengan igualdad en el acceso a la justicia. Este código, bueno, ya lo obliga, incluso hace patente el que se lleven a cabo ciertos protocolos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado, no solamente en términos o en beneficio para las personas de los grupos originarios, sino también para otros grupos como personas con discapacidad, en violencia, en fin, que ya lo hace parte de del propio Código Nacional, pero como experiencia real, solo la nuestra. De verdad que ha sido incluso un diálogo muy importante con nuestros grupos originarios, ha sido un reclamo social que ha sido escuchado, y bueno, la sensibilidad de nuestro presidente del tribunal también para llevarlo a cabo en conjunto justamente con la Universidad del Estado de México y otros, el Poder Ejecutivo, por supuesto, que tienen aquí un factor muy relevante, pero no hay otro esfuerzo de esta naturaleza, al menos no hay en el país. Bueno, nosotros hemos tenido algunas situaciones como las defensorías en la zona sur de Argentina, que serían de los pueblos mapuche, pero también tengo conocimiento porque estoy en una red en esto, ¿no?, de poder hacer visibles a las lenguas minoritarias, y hemos trabajado con grupos de Colombia, hemos trabajado con grupos en mapuches también y de otros pueblos indígenas en Chile. Hace poquito hemos estado en una universidad católica y tienen una experiencia en relación a lo que serían las defensorías, específicamente de pueblos indígenas. Realmente para nosotros es un logro. En Paraguay también tienen las defensorías. Hemos como encontrado algunas situaciones, y nosotros en Argentina, cuando hablamos de lenguas indígenas, no está dentro de lo que sería el colegio de traductores e intérpretes, no están las lenguas indígenas, están las lenguas extranjeras. Entonces, eso llamó mucho la atención, y nosotros trabajamos aquí en Chaco porque en el 2010 nos reconoce nuestra lengua indígena como idioma oficial, y hoy funcionando con un Consejo Provincial de Lenguas Indígenas para poder también afianzar en todos los aspectos, porque cuando hablamos a justicia para lo que es un derecho a la salud, no solamente en lo que es la parte judicial, hemos avanzado realmente en lo que es escrito muchísimas cosas. En las prácticas, y ahí estamos, dando pasos. Y creo que en todo lo que sería Sudamérica, es que estamos avanzando en la participación real de los pueblos indígenas. Y creo que es importante cuando hablamos, ¿no? Y te escuchaba en relación a tantos reclamos, y también en esto que es tan bueno y tan importante, la consulta, porque creo que también mucho tiempo se han hecho muchas leyes sin habernos consultado. Entonces, muchas leyes, y acá nosotros tenemos algo muy importante, que es nuestra Constitución, y de esa Constitución emanan todos nuestros derechos. Y entonces es la aplicabilidad real de lo que está escrito. Y eso es lo que a nosotros nos llena siempre de esfuerzo, porque tenemos que tener mucho esfuerzo al tratar de lo que es el bilingüe, y después también de cómo nosotros traducimos, porque en sí acá todavía está implementado la justicia ordinaria, no la justicia indígena. Entonces hay que tener en cuenta de cuando traducimos, o en estos casos cuando hay cuestiones de investigación, a qué se refiere cuando tenemos nosotros nuestros propios, por ejemplo, herramientas que puedan llegar a ser, por ejemplo, de uso cortante. Y entonces esa cuestión dentro de lo que sería el código ordinario no figuran lo que para nosotros podría ser hasta una amenaza de muerte. Y eso vamos implementando, pero trabajamos en la justicia de paz
que es la primera justicia siempre, la primera puerta de justicia para nuestro pueblo. Trabajamos muy en una forma, digamos, siempre de la mano con ellos, porque ahí es la primera puerta donde, en un pueblo, en una localidad donde no hay mayor población indígena, siempre son los que a quien recurren. Entonces, eso es lo que a nosotros nos habilita. Sé que va a costar muchísimo, pero en esto también nos ayuda la universidad, porque en la universidad aquí tenemos una cátedra, que es una cátedra de Derecho Constitucional Indígena, donde vamos también contando un poco cómo es el proceso de los pueblos indígenas, en todas las materias. O sea, nosotros podemos hablar lo que es el fuero civil, lo que es el fuero familia, lo penal, y eso también hace desde nuestras miradas, y muchos de los fallos inclusive ya han tenido una connotación de cómo es la cultura nuestra. Y para nosotros esto es un logro, realmente. Bueno, perfecto. Muchas gracias a las dos por su respuesta y felicitaciones por los logros. Yo les cuento que yo coordino este grupo junto con Marisa Fassi, que ella es funcionaria del Poder Judicial de Córdoba, que también trabaja hace muchos años en acceso a justicia y participación ciudadana. Ella está por ahí sin cámara porque acaba de tener a su primera hija, así que no quería perderse la exposición de Cristel ni de Elizabeth. Dejó una pregunta que tiene que ver si los mecanismos de participación que ustedes mencionaban hacen alguna distinción entre comunidades reconocidas y no reconocidas por el Estado. No sé si eso lo tienen ahí dentro de su radar. En nuestro caso sí lo tenemos previsto. Tengo entendido que hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo como el protocolo que tienen para estos casos. No se ha materializado la hipótesis normativa, pero está previsto, estaríamos abiertos a solamente tener el autorreconocimiento de la persona a cierta comunidad, y eso sería todo. Y muchas felicidades, Elizabeth. Perdón, Marisa, también. Sí, para nosotros aquí como tenemos el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hay un reconocimiento digamos, a las organizaciones. Aquí en Chaco también tenemos el Instituto del Aborigen Chaqueño, quien tiene como registradas las comunidades indígenas, pero así a las comunidades que se autogestionan, porque hay muchas comunidades, ustedes saben que muchas personas han salido de las zonas rurales y hoy viven en las grandes ciudades, igual también se los pueden, digamos, se reconoce en cuanto y en tanto se reconozcan como organización. Creo que las consultas que se vienen haciendo se hace no solamente a las organizaciones, sino a toda población que pertenezca a pueblos indígenas. Y es un trabajo realmente que costó muchos años. Nuestra ley de aquí, de la provincia del Chaco, fue del año 87 y hoy a la fecha recién estamos viendo, no solamente en materia de justicia, sino muy avanzado en relación a lo que sería la educación bilingüe intercultural. Hoy con muchos egresados como profesores bilingüe intercultural. Lo que no hemos logrado aquí en Argentina o en Chaco es poder tener, por ejemplo, médicos que se reciban de nuestras universidades. Sin embargo, tenemos médicos indígenas, pero que se han recibido en Cuba. Así que, pero hay algo tan lindo que nunca se pierde la esencia de la interculturalidad y eso está bueno. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias a ambas. No sé si hay alguna pregunta por ahí para estas invitadas excelentes que hemos tenido, que enriquecen mucho nuestro grupo. Si alguien quiere preguntar. Bueno, mientras se animan a preguntar, yo les cuento que en la página web de RIJA, dentro de poco vamos a tener una sección que es una videoteca, una colección de videos cortitos sobre conceptos básicos de justicia abierta, derecho a la información pública, acceso a la información. Van a estar muy buenos, ahí ya les comparto el link.
Y por otro lado, ya están subidos en YouTube las reuniones anteriores del Grupo de Participación Ciudadana Acceso a Justicia. Ahí van a poder ver la exposición de Liliana Tojo, que les contamos antes, de Florencia Guimaraes, de Ingrid Bermúdez y de Jefferson Nájera, que fueron las anteriores. Y esta reunión también va a estar subida dentro de poco ahí al canal de YouTube. Ya les comparto por el chat para que después ustedes chusmeen. Y también las redes sociales de Rija, que ahí estamos compartiendo permanentemente información de toda la movida en la que está la red, así que ahí se nos comparte. Gracias, Pau. Obviamente las invitamos a que también se puedan hacer miembros de nuestra red, ya sea como participantes, para formar cualquiera de los grupos. Son todas bienvenidas. Este es un grupo que se alimenta de lo que hacemos en nuestras tareas particulares dentro de los poderes judiciales o dentro de las organizaciones del tercer sector. Así que son bienvenidos y bienvenidas todos los que se quieran sumar. Desde ya agradezco nuevamente al tiempo de Cristel, a tu predisposición por contarnos las experiencias tan positivas y esta primera sala indígena que ojalá que sean muchas más ahí y en la región. Y obviamente también a Elizabeth, que ahí nos contó su experiencia desde su espacio y la verdad que como argentinos estamos orgullosos de que esta compañera haya tenido todos estos logros. Así que nada, agradecerle a todos y a todas por sumarse otra vez en esta reunión. El mes que viene nos vamos a reunir nuevamente. Vamos a hablar un poco de las directrices y de los indicadores con enfoque de derechos humanos. Es una vacancia que tenemos en nuestros poderes judiciales y ahí con una mesa interprovincial estamos trabajando en esto hace varios años, así que lo vamos a presentar y quedan todos invitadas e invitados para la próxima reunión. Ahí no sé si Iván querés cerrar con algo, ya que fuiste un poco el gestor de esta reunión también. Muchas gracias, Fernando. Pues nuevamente agradecerte a ti, a todo el equipo de Rija, por supuesto, a Paula, a Marisa, felicitaciones por el nacimiento de un nuevo bebé. Y bueno, a la maestra Cristel y uno en Poza Serrano, agradecerte, estimada amiga, que nos hayas hecho favor de compartirnos la experiencia aquí en el Estado de México, el trabajo que se está haciendo desde el Poder Judicial. Y pues bueno, simplemente ponernos a la orden aquí desde México, desde el Estado de México, en esta y otras experiencias que seguramente podríamos ir compartiendo con el propio grupo y pues muy entusiasmados de que hoy hayamos tenido la posibilidad de poder compartir en voz de Cristel lo que se está haciendo aquí en el Poder Judicial del Estado de México. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Fernando. Bueno, buenísimo, Iván, gracias. Gracias de vuelta a Elizabeth y Cristel y a todos y a todas los que participaron de esta hora de trabajo y de escucha. Gracias, nos vemos la próxima. Muchas gracias.